con relación a la hora del inicio de la clase y la demora que estamos teniendo. El tema es el siguiente: como ustedes están acostumbrados, yo todos los martes les envío a través del CIU Guaraní, del correo electrónico, el link de conexión. Sucedió que hoy cuando 11:30, más 10:30 aproximadamente, había generado la reunión, quiero enviarles el link de conexión, ingreso al CIU Guaraní y la gente de informática había dado de baja a las comisiones vinculadas a mi correo electrónico. Esto no es que es algo particular conmigo, sino que ellos consideraron que estas eran materias del primer cuatrimestre y que por lo tanto no tuvieron en cuenta que teníamos un cursado extendido después de las vacaciones. Entonces, no solamente con respecto a nuestra comisión, sino a todos los docentes que tienen vinculadas comisiones en el CIU Guaraní del primer cuatrimestre, se las borran y las cargan las del segundo cuatrimestre. Por lo tanto, yo no tenía modalidad de contactarme con ustedes, y entre que llamé a la facultad, logré que a través de otra profesora me consigan el teléfono de una compañera de ustedes, de Josefina Ricci, que muy gentilmente me atendió y me ayudó a que ustedes ahora tengan un link de conexión para por lo menos dar un ratito de clases. Bueno, gracias Josefina, acá te lo hago extensivo públicamente, el agradecimiento que te di de manera personal y particular. Bueno, es esto lo que pasó, ¿no? Hablé con la Escuela de Contabilidad, hablé con Informática, hablé con alumnado, con un montón de estamentos de la facultad, y esto es una cuestión, digamos, de sistema que no se podía resolver. Y bueno, lo resolvimos de esta manera, tarde, pero al menos lo resolvimos. Teniendo en consideración justamente el tema de la hora y demás, y que yo después tengo que dar clases en otra facu y en otra comisión, voy a decidir sintetizar algunas cuestiones que me parecen fundamentales vinculadas al tema de una unidad que todavía no dimos, que es la unidad número 10. La unidad número 10 es el tema de cuestiones de familia. La unidad número 10, como bien yo les dije, les voy a pasar, ahora será a través de Josefina, si es posible, me lo dirá ella, y si no, veremos la vía, un link de conexión a través del Drive para que ustedes puedan bajar 2 clases grabadas vía Zoom. Esas clases que está grabada por Zoom, que ustedes van a poder tenerlas a disposición de ustedes en los próximos días, que restó desarrollar un punto de la unidad número 10, que es el tema de las cuestiones patrimoniales vinculadas al matrimonio. Es decir, todos ustedes saben lo que es un matrimonio y la diferencia que tiene con una unión convivencial. Es decir, que una persona, bien, gracias Josefina, te lo voy a pasar. Como también te voy a pasar, Josefina, el link de conexión para la clase de la semana que viene. Así ya no tenemos problemas ni inconvenientes como en el día de hoy. Entonces les decía que todos ustedes viven dentro del marco de una familia distintas, que seguramente se estructura de distintas formas, de distintas maneras, y que saben lo que es el matrimonio, ¿no? ¿Todos ustedes saben lo que es un matrimonio? El matrimonio es un acto jurídico familiar. ¿Por qué? Porque hay 2 personas que prestan su consentimiento con los elementos internos y externos de la voluntad, con discernimiento, intención y libertad, y que ese consentimiento lo exteriorizan de manera indudable frente a un tercero imparcial, que es el jefe del registro civil, quien es el que, digamos, celebra el acto jurídico matrimonial. Me imagino que alguno de ustedes habrá ido a alguna ceremonia o lo que se llama el casamiento por civil, le dice vulgarmente la gente, ¿no? Eso es el matrimonio, pero el matrimonio técnicamente es un acto jurídico, va más allá de ir al registro civil y ver cómo firman un libro, no.
Es un acto jurídico y lo que se firma es el acta del matrimonio, y el acta de matrimonio es la prueba, el instrumento que nosotros vimos en la unidad número 3 cuando vimos instrumento, es el instrumento que acredita la celebración de ese acto jurídico matrimonial. Ahora bien, cuando la gente contrae matrimonio, desde el punto de vista personal, entre los cónyuges existen una serie de derechos y obligaciones, como por ejemplo el derecho a los alimentos entre los cónyuges durante la vida del matrimonio, la cooperación, la cohabitación, el deber moral de fidelidad. Tengan en cuenta esto, que se establece que los cónyuges tienen que ser moralmente fieles. Esto lo que significa que si yo soy materialmente infiel, es decir, porque engaño a mi esposo o a mi esposa, o manteniendo relaciones sexuales o una relación de excesiva afectividad con un tercero, eso no es sancionable por la ley. Sí lo era hace 6 años atrás cuando teníamos el Código Velezano, el Código Civil, pero hoy bajo la órbita del Código Civil y Comercial no existe sanción alguna por la violación del deber moral de fidelidad. Ahora bien, como cuando las personas se casan, como consecuencia de ese acto jurídico matrimonial, surgen entre las partes efectos personales, que son estos que les estaba diciendo, y también efectos patrimoniales. Es decir, que seguramente ustedes habrán escuchado hablar en alguna conversación, en algún pasillo, en alguna reunión de familiares o amigos, de la famosa sociedad conyugal, y de esto de que cuando te casás después tenés que dividir todo por mitades. Esto es lo que dice el saber popular acercándose a lo que dice la ley. Vamos a ver nosotros lo que dice la ley hoy día. Hoy día nuestro Código Civil y Comercial establece la posibilidad de que las personas, antes de casarse, puedan elegir el régimen patrimonial matrimonial al cual se van a someter durante la vida del matrimonio, mientras estén juntos. ¿Qué significa esto? Que existen 2 regímenes patrimoniales, que se los voy a decir muy sencillamente, pero para adelantárselos y después lo veremos en particular. 2 regímenes patrimoniales que significa que uno es el régimen de separación de bienes. ¿Qué implica el régimen de separación de bienes? Que los cónyuges contraen matrimonio y cada uno de ellos durante el matrimonio seguirá administrando y disponiendo de sus bienes como si fuese soltero. Es decir, pensemos que yo voy al matrimonio y durante el matrimonio cada uno de los cónyuges conserva un chanchito y cada uno va llenando ese chanchito. Y el día en que se divorcian, cada uno se lleva ese chanchito con lo más o menos de dinero que cada uno de esos chanchitos puede tener. Es decir, ¿se entiende? Son separación de bienes. Cada uno va a tener un patrimonio separado que no se va a confundir y que tampoco se va a tener que dividir el día que nos separemos. Distinto es el régimen de comunidad de ganancias. La misma palabra le está diciendo, comunidad, algo común. ¿Qué significa? Que todos los bienes que los cónyuges adquieran después de la celebración del matrimonio, este es el principio general, a título oneroso, que los adquieran a título oneroso, se van a reputar que son gananciales y que el día que acaezca la disolución de la comunidad del matrimonio, así que nos divorciemos o que uno de los cónyuges muera, esos bienes se van a dividir por mitades y cada uno de los cónyuges tendrá un derecho sobre el 50%. Cónyuges o herederos, ¿sí? Es decir, si se muere uno de los cónyuges, esa comunidad de bienes que tenían durante el matrimonio se divide por mitades. Y si cada mitad se la lleva el cónyuge que está vivo, que se llama cónyuge supérstite, y la otra mitad se lo van a llevar los herederos. ¿Queda claro esto? Si yo me divorcio, pasaría exactamente lo mismo. 50% de los bienes que corresponden a un cónyuge, el 50% de los bienes al otro cónyuge. ¿Qué significa esto del régimen de comunidad? Se ve bien la diferencia, ¿no? Que al final, entre un régimen y otro, que al final del recorrido, en el régimen de comunidad de bienes, voy a tener que dividir, voy a tener que partir en esta proporción.
En cambio, en el régimen de separación de bienes, cada uno de los cónyuges se llevará lo que tiene. Puede ser que uno de los cónyuges haya producido y crecido económicamente mucho durante el matrimonio y se lleve un chanchito gordo, y puede ser que el otro no haya hecho lo propio, no haya trabajado más allá de las tareas del hogar y se lleve un chanchito más flaco. No hay un principio de igualdad en cuanto a la participación en los bienes en el régimen de separación. ¿Me quieren hacer alguna pregunta? Porque solamente la veo María Laura y es como que me siento como una charla con ella más que todo, porque los otros son todos cuadraditos negros. ¿Se entiende? ¿Se comprende lo que estoy diciendo? Aunque sea un sí, denme una señal de vida. Sí, profe, sí se entiende. O sea, esto sería cuando hay como un divorcio, digamos, o una muerte. Si no, no pasa nada. No, o sea, mientras el matrimonio esté haciendo vida en común, pensemos, ¿sí? No pasa nada. Lo que les estoy diciendo es que durante el matrimonio, ¿qué pasa? Si yo estoy bajo el régimen de comunidad, todo lo que se adquiera durante el matrimonio va a ser ganancial. Un cónyuge va a tener como un derecho en expectativa que el día que se disuelve ese matrimonio, esos bienes se van a dividir por mitades. No hay problema por el tema de la cámara, simplemente digo porque que quiero que me digan algo, si se entiende o no se entiende, porque de repente, no sé, me siento monologando, por eso lo decía, no hay problema, por los comentarios que me ponen en el chat. Yo tengo una consulta, ¿esos regímenes se establecen cuando haces un casamiento por civil, o depende de cada uno el que adapte? No, ahora establecido. Sí, ahora te explico bien. Bueno, en primer lugar, ¿se entienden bien cómo son los dos regímenes? En uno es que yo me caso y sigo administrando y disponiendo de mis bienes como si fuese soltera. Si todo lo que gane después del matrimonio va a ser mío, y si yo me divorcio, me llevo lo que yo tenga, los bienes que yo tenga que sean de mi propiedad. En cambio, si yo me caso bajo el régimen de comunidad de ganancias, que era lo que antes se llamaba sociedad conyugal, ¿sí? Antes se llamaba sociedad conyugal, el día en que yo me di todos los bienes que se adquirieron a título oneroso tras la celebración del matrimonio, se van a considerar que son bienes gananciales y se van a dividir 50 y 50 para cada uno de los cónyuges. Ahí, esto se entiende, esto es lo nodal, la gran diferencia que hay entre un régimen y otro, de manera muy genérica. ¿Esto se entendió? Sí, profe, se entendió. Bien, entonces ahora voy a lo que me preguntaba, no me acuerdo quién era recién, sobre dónde se establece o cuándo se establece. Yo. María Laura, ¿no? Bueno, la única que está con la foto no sabía quién me lo había preguntado. Bueno, el tema es así. ¿Cuándo elijo el régimen? Tengo dos opciones. Una primera opción es que antes de la celebración del matrimonio, antes de casarme, yo me siente con mi novio o con mi novia y le diga, mira, está bien, yo te quiero mucho, pero a mí me parece que tenemos que establecer un régimen de separación de bienes. Todo lo que vos ganes va a ser tuyo y todo lo que yo gane va a ser mío. Obviamente, hablar de dinero y de cómo vamos a participar en los bienes resulta odioso. Imagínense eso, pero también tenemos que tener en cuenta que hay un dicho, que a lo mejor no sé si lo conocen o no, que decía contigo pan y cebolla, es decir, que con la pareja en las buenas y en las malas. No, chicos, no es así, no es contigo pan y cebolla, porque cuando lamentablemente, digamos, las estadísticas también lo demuestran, que las cuestiones económicas influyen mucho en las relaciones de pareja, y sobre todo en esta época en que las relaciones de pareja son más volátiles. Es decir, en la época de mis padres o de los abuelos de ustedes, era como que el matrimonio era para toda la vida, ¿no? Con lo bueno y lo malo, y se resistía al matrimonio, o sea que era como hasta para algunos había sido una especie de condena, y bueno, es lo que me tocó, pero nadie se apartaba, y era poca la gente que se divorciaba o se separaba. Además, piensen que tenemos la ley de divorcio vincular desde el año 85, 1985, no hace tanto tampoco, o sea, les puede parecer a ustedes una eternidad.
pero desde el punto de vista de la historia del derecho no hace mucho que tenemos divorcio vincular. Entonces, hoy por hoy las relaciones son más frágiles, son más volátiles, o la gente es más sincera y más honesta. Es decir, si no va, no va. No me, digamos, no resisto dentro de un vínculo de pareja, de matrimonial, que me haga mal, o que le hace mal a ambos integrantes, o a los hijos, ¿sí? Entonces, antes de la celebración del matrimonio, puedo convenir con mi novio o novia que el día que nos casemos vamos a elegir el régimen de separación de bienes. Si los integrantes de la pareja no eligen un sistema de bienes de manera supletoria, se aplica el régimen de comunidad. Es decir, si yo voy y me caso y no digo nada sobre el régimen patrimonial, se me va a aplicar el régimen de comunidad de ganancias. Ahora bien, antes de casarme, yo puedo establecer o puedo convenir el régimen de separación de bienes. ¿De qué manera? A través de lo que se llaman, que ustedes lo tienen ahí en el libro, las convenciones matrimoniales, o en realidad prematrimoniales, porque son convenciones que se hacen antes del matrimonio, que se hacen por escritura pública, donde los novios pueden decir que optan para la vida de su matrimonio por el régimen de comunidad de ganancias. Entonces, esta sería la primera forma, María Laura, ¿no? Antes del matrimonio puedo optar. Acá se dice que digamos, la forma, y lo dice el Código Civil, es por escritura pública. No obstante, desde el punto de vista práctico, acá en Rosario se acepta que el día que van los novios al registro civil a celebrar el acto jurídico, en ese momento digan que quieren el régimen de separación de bienes y que por lo tanto se deja establecido en el acta. Ahora bien, puedo haberme casado bajo un régimen, es decir, si no opté, se me aplica el régimen de comunidad de ganancias. Si opté por la separación de bienes, es de separación de bienes. Pero puede ser que con el devenir de la vida matrimonial decidamos, de común acuerdo con mi cónyuge, que ese régimen que elegimos no lo queremos más, que lo queremos cambiar. Y entonces los cónyuges durante el matrimonio pueden ir cambiando de régimen. ¿De qué manera? De una manera formal, haciéndolo por escritura pública, inscribiéndolo en el registro, hay solamente un límite, no en cantidad de veces que puedo cambiar, sino un límite temporal, que entre un régimen y el cambio hacia el otro tiene que haber pasado por lo menos un año. Es decir, que no podría hoy elegir el régimen de comunidad y de acá a 3 meses querer mutar al régimen de separación de bienes. No sé si se entendió. ¿Cuáles son las dos posibilidades, María Laura? Sí, se entendió. Y en caso de adoptar, por ejemplo, que cada uno tenga su patrimonio, esa de separación de bienes. De separación de bienes. Y después cuando llegan los hijos, sigue lo mismo. Sí, no, porque el régimen patrimonial es lo que rige las relaciones económicas entre los cónyuges, ¿sí? No tiene ninguna incidencia en el tema de los hijos. Sí hay una serie de normas que se llaman de normas de disposiciones que trae el Código Civil, que se llaman disposiciones comunes. Y esas disposiciones comunes son un combo de derechos y obligaciones que se aplican por igual a los cónyuges, independientemente de que hayan elegido el régimen de comunidad de ganancias o que hayan elegido el régimen de separación de bienes. Es decir, es como este bloque, se llama disposiciones comunes, son normas de orden público, es decir, que no pueden ser dejadas de lado por la voluntad de los cónyuges y tienden justamente a proteger temas vitales o fundamentales que el Estado no quiere que la familia las vea afectados, como son, por ejemplo, el tema de la vivienda familiar, o ver cómo tienen que contribuir los cónyuges a los gastos del hogar y demás. Es decir, independientemente que los dos sistemas son distintos, tenemos dos sistemas, hay un conjunto de normas que se llaman disposiciones comunes, que ustedes lo tienen en el Código Civil, que se aplican por igual, cualquiera sea el régimen. O sea que en ese piso mínimo es igual la tutela jurídica que hay para los cónyuges que se casan bajo el régimen de comunidad
que para aquellos que se casan bajo el régimen de separación de bienes. Vamos a ver nosotros cuáles son justamente esas normas que conforman ese bloque de disposiciones comunes. Ustedes lo tienen en la página 221, de acuerdo a mi libro por lo menos, y que también se llaman disposiciones comunes o régimen primario o régimen primario imperativo, es decir, tiene varios nombres, pero es indistinto que ustedes utilicen uno u otro. En primer lugar, una de las normas comunes que se aplica tanto al régimen de comunidad de ganancias como al régimen de separación de bienes se vincula con el tema de la contribución de los cónyuges a cómo van a contribuir los cónyuges a solventar las necesidades del hogar. El artículo 455 lo que les dice es que ambos cónyuges deben contribuir a su propio sostenimiento, al sostenimiento del hogar y al sostenimiento de los hijos comunes que vivan con ellos, ¿no? Y también a la satisfacción de las necesidades de los hijos que tengan capacidades restringidas, que nosotros ya vimos quiénes son las personas que tienen capacidad restringida o que tengan discapacidad. En este caso, estos hijos, aun cuando sean de uno solo de los cónyuges, siempre y cuando vivan con ellos. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que los cónyuges tienen que contribuir, ¿sí?, a estos gastos, al sostenimiento de estos gastos. Y cómo tienen, digamos, ambos tienen esta obligación. Pero puede suceder que ustedes me digan, ay, pero hay uno de los cónyuges que no trabaja, que trabaja dentro del hogar, que es el padre cuidador, el que se encarga de las tareas domésticas y demás. ¿Y cómo va a contribuir esta persona? Bueno, la ley dice que en este caso esta persona contribuye en especie, contribuye a través del trabajo que realiza en el hogar, que ese trabajo que se realiza en el hogar tiene un valor económico. Lavar, planchar, cocinar, cuidar a los niños, ayudarlos a hacer las tareas. Todo este trabajo que parece invisible, lo haga un hombre o lo haga una mujer, que muchas veces se invisibiliza dentro del ámbito de la vida familiar, tiene un valor económico. Sería entonces, el valor de hacer, de obligación de hacer, sería. No es una obligación de hacer, porque no hay, digamos, la ley no dice que cuando me caso yo tengo la obligación de lavar, planchar y cocinar. No vamos a encontrar en la ley que afortunadamente la ley no dice esto, pero esto hace a la... Adrián era que me preguntó, ¿no? Sí. Sí, la ley en ningún lugar establece dentro de los derechos de deberes matrimoniales esta obligación, ¿no? Cuando estamos hablando del sostenimiento, hablamos a una contribución que puede ser en especie, en este sentido, pero no como una obligación de hacer, ¿no? Porque si yo tuviese una obligación de hacer, si fuese una obligación de hacer, el incumplimiento de esa obligación de hacer daría lugar a todo lo que vimos en las unidades anteriores, a una acción de daños y perjuicios, y esto es impensado dentro del ámbito de la órbita del derecho matrimonial. Entonces, tenemos que, mientras que los cónyuges vivan juntos, tienen que contribuir al sostenimiento de todos los integrantes de la familia, ¿no? Incluidos los hijos del otro, de uno solo de ellos, cuando sean menores o tengan una capacidad restringida o una incapacidad y vivan también con ellos, que esto se protege lo que llamamos las familias ensambladas. Otra de las normas que conforman, o sea, esto que estamos viendo se aplica tanto a las personas que se casan bajo el régimen de comunidad de ganancias como a los que se casan bajo el régimen de separación de bienes. Por otro lado, tenemos otra normativa que es la que yo después voy a ver. Yo tenía un cuadrito, no lo tengo acá. Tenía un cuadrito respecto a estas cuestiones, si lo encuentro, que es un libro de los alumnos de Derecho, pero si los encuentro se los mando porque les va a ser de utilidad para
para resumir estos aspectos. Se los voy a mandar a través de Josefina, obviamente. Entonces les decía que otra de las normas que integran este régimen común a ambos sistemas es el tema vinculado a la responsabilidad por las deudas de los cónyuges frente a los acreedores. Es decir, cómo responden los esposos por las deudas que ellos contraigan. En realidad, el acreedor, ¿sí?, va a poder atacar o va a poder, digamos, ir en contra de todos los bienes del cónyuge que haya contratado. Y cuando estoy hablando de todos los bienes, estoy hablando de todos los bienes propios, que son los que tenía de soltero o de los gananciales, siempre y cuando se trate, digamos, de deudas para solventar las necesidades ordinarias del hogar o para atender a todo lo vinculado a la educación de los hijos comunes. En realidad, acá los cónyuges van a responder solidariamente. Nosotros ya vimos que era la solidaridad. Porque obviamente ambos son titulares de la responsabilidad parental y le caben estas obligaciones respecto a sus hijos. Entonces, esto es lo que tienen que tener en cuenta ustedes con relación a los acreedores, ¿no? Que los acreedores van a poder atacar estos bienes en tanto y en cuanto las deudas se hubiesen contraído para contribuir al sostenimiento de los hijos y a la educación de los hijos para cubrir las necesidades ordinarias del hogar. Ahora bien, si un cónyuge va y contrata a un cirujano plástico para hacerse una cirugía estética, en ese caso, el acreedor, ¿sí?, ya esta deuda ya no va a ser solidaria. El acreedor solamente va a poder atacar los bienes del cónyuge que hubiese contratado esa operación. Otra de las normas que integran ese régimen común, ¿sí?, o ese bloque común o bloque primario, disposiciones comunes, es una norma que se vincula, que tiende a tutelar la vivienda familiar y los bienes que la componen. Es decir, la vivienda es considerada un derecho humano fundamental y por lo tanto está tutelada y protegida no solamente en la Constitución, sino también en todos los tratados internacionales de derechos humanos. Tengan en cuenta que cuando hablamos de la vivienda de los cónyuges, no hablamos de el propietario, ¿no? Hablamos del lugar donde vive. Esa vivienda, la vivienda familiar, puede ser que sea una vivienda que sea de ambos cónyuges o puede ser también de un inmueble que sea alquilado, no necesariamente propiedad estamos hablando. Estamos hablando de aquel lugar donde los esposos tienen la sede del hogar familiar. Entonces puede ser una vivienda que sea propia de ellos o de uno de ellos solamente, o un inmueble que fue alquilado, o también se dice que cuando estamos hablando de vivienda tenemos que tener un concepto amplio, porque hay gente que la mayor parte de nosotros vivimos en una casa o vivimos en un departamento, pero hay gente que no vive como nosotros. Pensemos en la gente que vive en los circos. No tienen casa, tienen carromatos. O eventualmente que hay gente que vive en embarcaciones, o hay gente que vive en carpas. Entonces, cuando hablamos de vivienda familiar, también tenemos que hacer una interpretación flexible y no solamente pensar en esto que nosotros estamos habituados, a cómo nosotros estamos habituados a vivir. Entonces, decíamos que, ¿qué dice el Código Civil? Que ninguno de los cónyuges va a poder disponer, ¿sí?, de los derechos de la vivienda sobre la vivienda familiar. Y hablo de disponer, por ejemplo, sería vender, hipotecar o gravarla de alguna manera, esa vivienda familiar, sin el asentimiento del otro, sin que el otro cónyuge dé su aprobación. E incluso, si el cónyuge no da su aprobación, el dueño del inmueble o que quiere grabar, la persona que quiere grabar, vender o disponer de ese inmueble que es vivienda familiar, puede ir a la justicia y pedirle al juez que
de esa autorización, obviamente si el juez lo estima que es pertinente y conveniente. Lo más importante es que la vivienda, ¿por qué se protege? La vivienda se protege porque ahí vive la familia, ¿no? Porque ahí están las personas que son el centro de protección del derecho. Entonces, todos los actos de disposición que quiera hacer una persona respecto a ese bien, sea vender, darlo en locación, darlo en comodato, todos esos actos van a requerir el asentimiento del otro cónyuge. Y dijimos que si no existe ese asentimiento, el cónyuge que no dio el asentimiento va a poder ir a la justicia y pedir la nulidad del acto, o al revés, el cónyuge que quiere que le den el asentimiento y el otro no se lo da, también podrá recurrir a la justicia y decirle al juez, o pedirle al juez que autorice la disposición de ese derecho. Por ejemplo, que autorice la venta, la locación, el comodato, etc. Es importante que tengan en cuenta esto, que ¿qué hace el juez? Si un cónyuge se resiste a dar el asentimiento, el juez analizará la situación y verá si suple el asentimiento, si lo da en lugar de ese cónyuge que se está negando, y eso solamente lo hará en la medida en que considere que el interés familiar no se ve afectado. Después, bueno, tenemos otra de las cuestiones vinculadas también a disposiciones comunes a este régimen primario, que es la posibilidad de que un cónyuge le dé al otro un mandato, ¿sí?, para ejercer, digamos, ciertos actos vinculados a los bienes. Este punto no es importante, a mí lo que más nos interesa es el tema de la protección de la vivienda. ¿Qué pasa cuando un cónyuge quiere disponer de un derecho sobre la vivienda? ¿Qué es lo que pasa? Que les dije, si quiere disponer y el otro requiere el asentimiento, si el otro no le da el asentimiento, la conformidad, que no es técnicamente esto, pero se lo digo para que ustedes lo entiendan así, no les da el asentimiento, tendrá que ir a la justicia para que el juez se lo dé. Y mientras tanto, ese cónyuge no puede realizar ningún tipo de acto de disposición, sino media la autorización judicial. Pero si lo hiciese, en violación a lo que dice la normativa, en ese caso, el cónyuge que no dio su conformidad para la disposición de derechos sobre la vivienda podrá pedir la nulidad del acto, es pedir que ese acto quede sin efecto. Esto es una de las normas vinculadas justamente a las normas comunes que se aplican tanto al régimen de comunidad como al régimen de separación de bienes. Ahora ya entrando a otra de las diferencias que hay entre el régimen de comunidad y régimen de separación de bienes, ¿se acuerdan que yo les dije que en el régimen de separación de bienes los cónyuges se casan y cada uno sigue administrando y disponiendo de sus bienes? Por lo tanto, no hay bienes comunes. Cada uno de los cónyuges tiene bienes que son del mismo, o sea que son bienes propios. En cambio, cuando yo me caso bajo el régimen de comunidad de ganancia o durante el matrimonio cambio hacia este régimen, vamos a diferenciar en este régimen de comunidad de ganancia dos tipos de bienes. Unos son los bienes propios y otros son los bienes gananciales. ¿Cuáles son los bienes propios? Los bienes propios son todos aquellos bienes que yo ya tenía de soltera o de soltero. Y también van a ser bienes propios todos aquellos bienes que yo adquiero durante el matrimonio, pero a título gratuito, por herencia, legado o donación. Es decir, existe muchas veces un saber popular erróneo vinculado a que se teme a que los bienes que recibe una persona por herencia luego sean o deban tener que ser compartidos con el cónyuge de este heredero. Es decir, existe concretamente un conocimiento, falso respecto a esta situación, que si yo recibo bienes por herencia y estoy casada, que esos bienes por herencia no son míos, sino que van a ser míos y de mi marido. Y esto no es así, esto es falso. Porque todos los bienes que yo reciba aún estando casada y que los reciba a título gratuito, la donación, la herencia o el legado, que son títulos gratuitos,
van a ser del cónyuge que los recibe. No se convierten en bienes comunes por más de que han llegado al patrimonio del cónyuge tras la celebración del matrimonio. Y por otra parte tenemos los bienes gananciales. ¿Cuáles son los bienes gananciales? Los bienes gananciales, yo ya se los adelanté antes, que son todos aquellos bienes que han sido adquiridos por lo que adquieren los cónyuges tras la celebración del matrimonio, con carácter oneroso. Porque dijimos antes que los que adquiero a título gratuito, ¿qué van a ser propios? En la página 224 y 225, ustedes tienen una lista de todos los bienes que son propios y todos los bienes que son gananciales. Uy, perdón. Bueno, me abrió la puerta de la oficina de la gata y quería mostrarse, quería desfilar frente a ustedes. Entonces les decía que en la página 200, ya me perdí, 224. La página 224, sí, estoy viendo que por todos lados que está pasando. 224 y 225 tenemos la lista que trae el Código Civil respecto a cuáles son los bienes propios y cuáles son los bienes gananciales. Fíjense que dice que son bienes propios los aportados al matrimonio, todos aquellos bienes que yo traje de soltero al matrimonio, los bienes que adquirí durante el matrimonio a título gratuito, que decíamos que eran estos que adquiría por herencia, legado o donación, los bienes adquiridos por subrogación real con otros bienes propios. ¿Qué era la subrogación real? Esto lo explicamos en alguna clase. La subrogación real hace lugar a la sustitución. Supongamos que yo de soltera tenía un auto, ¿no? ¿Ese auto qué es? ¿Propio o ganancial? Propio. Durante el matrimonio yo vendo ese auto, y me dan dinero. ¿Ese dinero va a ser propio o va a ser ganancial? Ganancial. No, es propio, ¿por qué? Porque reemplaza a un bien propio. Eso es la subrogación real. Que si yo tenía el auto y lo vendo y recibo dinero, ese dinero reemplaza el bien y por lo tanto sigue teniendo la misma naturaleza. Si el auto era propio, la plata va a ser propia. Y si yo con esta plata que es propia compro otro auto, ese auto va a seguir siendo propio. ¿Se entiende? Es decir, la subrogación, porque si no, imagínense, se disolvería el patrimonio propio, se podría terminar como desapareciendo durante el matrimonio. Si yo tenía un auto propio y lo vendo durante el matrimonio y también acá está el tema de dejar constancia, ¿no? De con qué fondos se compran las cosas. Porque muchas veces a lo mejor yo tenía una propiedad, una casa propia, la vendo durante el matrimonio y con ese dinero voy a una escribanía y me compro un departamento y hacemos la escritura, y en la escritura no dejamos establecido que ese departamento yo lo compré con los fondos provenientes de la venta de esa casa propia, ahí la ley va a presumir que ese bien es ganancial. Y yo tendré que salir a demostrar algún día de que no era ganancial, porque si bien lo adquirí durante el matrimonio, yo lo adquirí con plata que era propia. Esto es importantísimo también que uno lo tenga siempre en cuenta, ¿no? Cuando estamos casados, digo estamos, pero yo no estoy casada, les digo, cuando la gente está casada y adquiere bienes con dinero que era propio, lo aconsejable es que se deje debidamente documentado cuáles son los fondos que se utilizaron para adquirir ese nuevo bien, para que no se presuma que es ganancial, porque si no, se presume que todo lo que se adquiere después del matrimonio es ganancial. Y si es ganancial, al final del recorrido se divide por mitades. Entonces, subrogación real significa esto, es cuando un bien es reemplazado por otro bien. Si un bien propio es reemplazado por otro bien, el nuevo bien es propio. Y si un bien ganancial es reemplazado por otro bien, ese nuevo bien también se reputará ganancial. El principio de subrogación real se aplica tanto en el ámbito de los bienes propios como gananciales.
Te dice que son también bienes propios los adquiridos por título o causa anterior al matrimonio. Todo lo que yo adquirí con causa anterior al matrimonio, porque podría ser, por ejemplo, que yo compré un auto por boleto de compraventa estando soltera, ¿no? Y la transferencia la hago estando casada. Entonces, ¿ese auto es propio o es ganancial? Porque el título dice la fecha de que yo estoy casada, no, porque el boleto era anterior al matrimonio. Mi derecho sobre el auto nació antes de haberme casado. Los bienes adquiridos por accesión, bueno, esto es un término muy, muy fino que se vincula con el mayor valor que pueden tener los bienes inmuebles, los adquiridos por un supuesto especial de accesión que mejor podría calificarse de anexión a otros bienes propios, bueno, todo lo que tiene que ver mejoras. Esto no voy a focalizar en esto porque es muy específico. Los bienes propios por su naturaleza, es decir, hay bienes que son por su naturaleza propios porque, por ejemplo, los efectos personales de cada uno de nosotros, todas estas son cuestiones propias. Y el tema de la propiedad intelectual, que acá hay que ver, ustedes no se los desarrollan, simplemente ustedes tienen que saberse estas listitas, si se quiere, pero no nos piden que les desarrollemos el contenido de cada uno. El tema de la propiedad intelectual es, por ejemplo, el tema de los inventos o de las obras, es decir, ¿son propias o gananciales? Bueno, todo va a depender si antes del matrimonio esa obra ya se había, por ejemplo, estrenado, se había puesto en marcha, se había ejecutado o no. Y después tenemos los bienes gananciales, que dijimos que son todos los adquiridos a título oneroso durante el matrimonio, los que se adquieren por hechos de azar, lotería, juego de apuestas, es decir, que si durante el matrimonio yo me gano el 15 y 6, ese bien es ganancia, por más que el número lo haya elegido yo, y sea un número que vengo jugando. Aguárdenme un segundito, por favor. Sí, ¿qué pasa? Perdón, las cuestiones domésticas. Había dejado una puerta con una traba y estaban intentando entrar y no podían. Entonces les decía, ¿cuáles van a ser bienes gananciales? Los bienes que se adquieren después del matrimonio, todo lo que yo gano por azar, por loterías, juegos, apuestas, las rifas, todo lo que yo gane de esta manera azarosa también es ganancial, y voy a tener que compartirlo con mi cónyuge. Los frutos, que nosotros ya vimos en la unidad número 2, los frutos naturales, civiles e industriales, de los bienes comunes y de los propios de cada uno de los cónyuges, también son gananciales. Los frutos civiles de la profesión, el sueldo, esto es, digamos, como lo más representativo. El sueldo o el dinero que ganamos como consecuencia del ejercicio de nuestra profesión o de nuestra actividad laboral durante el matrimonio es ganancial. Después también tenemos los créditos y las indemnizaciones que subroguen a otro bien ganancial, las crías de los ganados que reemplacen a los animales que ya se tenían. Bueno, en términos generales ustedes van a ver que hay una lista bastante detallada que establece el Código Civil respecto a cuáles son los bienes propios y a cuáles son los bienes gananciales. Esto es taxativo, es decir, la ley me dice cuáles van a ser los bienes propios y cuáles van a ser los bienes gananciales. ¿Y por qué la ley tiene tanto interés en que yo sepa cuáles son los bienes propios y cuáles son los bienes gananciales? Porque los bienes propios, cuando se disuelve
se disuelve el vínculo a través de la sentencia de divorcio vincular o eventualmente a través de la muerte de uno de los cónyuges, los bienes propios es indiscutible que yo me los llevo y que no tengo que participar con a mi cónyuge o a los herederos con esos bienes propios. Y los bienes gananciales, ¿qué sucede? Los bienes gananciales son aquellos que van a tener que ser distribuidos entre los cónyuges o entre el cónyuge y los herederos, o en principio por partes iguales. Los cónyuges pueden acordar autonomía de la voluntad que esos bienes gananciales lo van a distribuir en otra proporción, no 50 y 50, que lo van a distribuir 40-60, por ejemplo. Pero esto ya no antes del matrimonio, antes o durante el matrimonio. Esto ya lo harán en los acuerdos sobre bienes que hagan tras el divorcio vincular. Bueno, ¿hasta acá alguna duda? No, profe. No. ¿No? Bueno. No. Bueno, vamos a seguir con el tema de la responsabilidad por las deudas, que antes algo ya habíamos dicho. Ahí en el artículo, en la página 226, les vuelve, ¿sí?, a hacer alusión al tema de la responsabilidad por deudas, concretamente les transcribe el artículo 461, que antes, en cierto modo, habíamos también referenciado. Acá se les vuelve a hacer el resumen o la síntesis de lo que yo ya les dije, que cada uno de los cónyuges responde frente a sus acreedores con todos sus bienes propios y con todos sus bienes gananciales. Y pero para los gastos de conservación y reparación de los bienes comunes gananciales, responde también aquel cónyuge que no contrató, ¿sí?, la deuda, pero solo con sus bienes gananciales. Acá les determina bien con qué voy a pagar, ¿no? Antes le hablábamos de la responsabilidad, ahora dice, ¿con qué pago? ¿Con qué? Si yo contraté a un albañil para que haga una reparación en mi casa, ¿no? La casa que es un bien ganancial, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a responder, yo que contraté, cónyuge contratante, voy a responder para pagarle al acreedor con todos mis bienes propios y con todos mis bienes gananciales. Pero el cónyuge que no contrató, mi cónyuge, que es el que no contrató al albañil, solamente va a responder con sus bienes gananciales, no va a responder con sus bienes propios. Quiero seguir sintetizando algunas cuestiones. Esto, otra de las cuestiones que se pueden dar, que pensemos en el caso de subrogación real, ¿se acuerdan? Que dijimos que a lo mejor yo tenía un bien propio, durante el matrimonio vendo ese bien propio, por ejemplo, yo tenía un bien propio, un Fiat 600, y cuando me caso, y durante el matrimonio vendo el Fiat 600, y me compro un Ford Fiesta. El Ford Fiesta, obviamente, que tiene un mayor valor que el Fiat 600. Y si yo utilicé el Ford Fiesta de acuerdo a la calificación de bienes que habíamos visto, ¿qué sería? ¿Propio o ganancial? Propio, por el principio de subrogación real. Ahora bien, sí. Por ejemplo, vendí el Fiat y la plata que puse de diferencia es convivencial. ¿Cómo sería en ese caso? ¿Qué? ¿Parte y parte? No, justamente a eso iba, Adrián. Justamente a eso iba. Decíamos, tengo el Fiat 600, lo vendo durante el matrimonio, el dinero que obtengo es propio y me compro otro auto. Pero es un auto que tiene un mayor valor. Invierto mi dinero propio y también utilizo dinero de mi sueldo. Mi sueldo dijimos que es un fruto civil y por lo tanto es un bien ganancial. Entonces, el bien va a seguir siendo propio. Lo que va a suceder que mi patrimonio personal le va a deber
les va a deber a la comunidad de ganancias, ¿sí?, esa diferencia de dinero que me prestó. ¿Entendés? Esos bienes gananciales que se utilizaron para la adquisición de mi bien propio, yo los voy a tener que devolver en algún momento. ¿Cómo lo voy a devolver? Técnicamente esto se lo estoy diciendo muy vulgarmente. Si me escucho yo misma, ya me asusto. Y si esto lo dice un alumno de Derecho, bueno, bochado está. Pero se los digo así sencillito para que ustedes lo entiendan. Después lo vemos técnicamente cómo se redacta. Es decir, en algún momento, si se disuelve el matrimonio, yo me voy a llevar mi auto porque es propio. Pero ojo, para comprar este auto yo usé plata de ganancial, plata que era de los dos, y que al final del recorrido se tiene que dividir por mitades. Entonces, ¿qué va a suceder? Ahí es cuando entran a jugar las recompensas que ustedes tienen en la página 221, que justamente dice que las recompensas son créditos por indemnizaciones que se van a dar entre los cónyuges, que surgen cuando justamente se afectó la integralidad del patrimonio como consecuencia de haberse utilizado dinero propio para invertir o solventar deudas gananciales o viceversa. Es decir, en este caso, que cuando una deuda, en este caso, ¿qué procederá en el caso del auto? Una recompensa. ¿Qué significa esto? Que al final del recorrido, yo, que me llevo el auto, mi auto propio, tendré que devolver o recompensar a la comunidad de ganancias con la diferencia del dinero que la comunidad de ganancias invirtió oportunamente en mi auto, ¿no? Entonces, si yo tenía el Fiat 600 que salió 1.000 pesos, me lo vendí por 1.000 pesos, y luego me compro el Ford Fiesta por 1.500 pesos, esos 500 pesos que son de la comunidad de ganancias, cuando se disuelva la comunidad de ganancias, yo tendré que restituirlo. ¿Y cuánto le restituiré a mi cónyuge? ¿Le voy a restituir cuánto? Le dan 500. ¿Cuánto le restituyo a mi cónyuge? La diferencia. Sí, ¿cuánto es la diferencia? Eran 500. La comunidad de ganancias me prestó 500 para que yo compre el Ford Fiesta. 250. Exactamente, porque 250 son míos. ¿Se comprende? 250, o sea, de los 500 de la comunidad de ganancias, de los bienes de los gananciales que yo invertí en mi auto, dijimos que los gananciales se dividen por mitades, que le corresponden la mitad a cada cónyuge. O sea, de esos 500 pesos le correspondería 250 a mi cónyuge y 250 a mí. Entonces yo solamente, digamos, lo tendría que recompensar a él con esos 250 pesos. Esto es uno de los tantos ejemplos que pueden darse en este caso particular. Quiero leer acá, 250, acá está. Bueno, gracias Pilar, tranquila. No había visto que ya nos había contestado. Sí, yo sé que se tienen que ir, que estamos en hora. Yo también, esta hora a la 1 ya tengo la otra clase, pero no quería dejar hoy de darles algo, ¿no? De avanzar en algo. Y también decirles, antes de que se vayan, algunos más, mientras termino el otro puntito, es que mañana a la tarde yo voy a dar una clase para la comisión de Cañada de Gómez y de las comisiones de la SEDI, Venado Tuerto. Creo que mañana voy a dar el tema voy a empezar con ellos con un tema vinculado a sucesiones, si mal no recuerdo, que es un tema que ustedes no lo vieron. Yo les voy a mandar el link sin compromiso, si alguno se quiere sumar para ir adelantando los contenidos, bueno, se los mando y se suman y no hay ningún tipo de inconveniente a esa clase. ¿La va a grabar? ¿Cómo? No, igualmente estas clases, yo después del día 9, ustedes tienen clase, la última clase es el 10 con ustedes. La idea está en, antes del examen, darles una clase más. El examen es el 28, ustedes saben, ¿no? Sí, sí. El examen es el 28 y la modalidad es exactamente la misma que se viene sosteniendo hasta el momento. Entonces, yo les voy a dar igualmente una clase sobre ese tema a ustedes, pero si alguno la quiere adelantar, por eso les decía que pueden sumarse el día mañana miércoles a las 5 de la tarde. No es obligación, es
simplemente un aviso que puede serles de utilidad o no puede ser de utilidad. Bueno, simplemente para terminar, decirles que cuando estamos hablando de estos bienes propios y de estos bienes gananciales, en el régimen de comunidad de ganancias, cada uno de los cónyuges durante el matrimonio va a administrar y va a poder disponer libremente de sus bienes propios. Y también, en realidad, respecto a los bienes gananciales, cada uno de los cónyuges, es como que durante el matrimonio se forman, cada uno de los cónyuges tiene una bolsa, pensémoslo así, yo me caso y tengo una bolsa de mis bienes propios, ¿no? Y otra bolsa de mis bienes gananciales que son los que yo voy adquiriendo durante el matrimonio, ejemplo, mis sueldos. Y mi esposo tiene su bolsa de bienes propios y también tiene su bolsa de bienes gananciales. Al final del recorrido, cuando se disuelve la comunidad de ganancias, se determina el matrimonio, ¿qué hacemos? Juntamos las dos bolsas de gananciales y es eso lo que se divide por mitades. Independientemente de que haya uno, independientemente de que haya uno que a lo mejor tenga una bolsa de gananciales flaquita o la tenga vacía. Que esto es lo que pasó, ustedes son muy jóvenes, en el famoso divorcio de Roviralta y Susana Jiménez. Que Susana Jiménez, o que no sé si escucharon ahora también por la tele en estos últimos días, que hay esta conductora que tiene el programa El Show del Problema, no sé si lo han visto, no sé de qué país es, que dan a la tarde, que tenía un marido argentino y que tiene que darle a su marido como consecuencia de la distribución de los bienes del matrimonio $10 millones. ¿Qué era lo que sucedía? Que lo que sucedió a Susana Jiménez, que Susana Jiménez se casó con una persona, supuestamente con hasta título de realeza tenía, y ella dijo, Susana Jiménez manifestaba en las entrevistas que él no había llevado más que el cepillo de dientes al matrimonio y que no había producido nada, solamente trabajaba de ser esposo de ella. Y ella era justamente la que trabajaba, la que conducía, la que ganaba plata. Pero independientemente de que él nunca trabajó, nunca incorporó ningún bien ganancial en el matrimonio, al final del recorrido se juntan las bolsas y se dividen por mitades. Y él, que solamente había traído el cepillo de dientes y que no generó bienes gananciales durante el matrimonio, se terminó llevando la mitad de una fortuna. Pero esto tiene que ver con el principio de solidaridad. Se supone que estamos casados y que los dos, hacemos vida en común y que también vamos a participar en lo bueno y en lo malo que hace el otro, inclusive el tema patrimonial. Googleenlo, seguramente lo van a encontrar, este tema que les decía ayer, lo que les decía recién, esto del show de la conductora del Show del Problema de los Susana Jiménez, es que independientemente de que el otro cónyuge no haya hecho nada, no haya sumado bienes gananciales durante el matrimonio, igualmente tiene derecho a recibir el 50% de lo que haya al final del camino. Ustedes podrán decir, hay algún cónyuge que a lo mejor no trabajó fuera del hogar y por lo tanto no produjo bienes gananciales, pero se dedicó al cuidado, a la educación de los hijos, a la atención del hogar, todas estas actividades domésticas que tienen un valor económico, pero aún, a veces me preguntan los alumnos, y no, pero si se trataba de una mujer que no hacía nada, que estaba todo el día en la peluquería, en la manicura, en el gimnasio, en la esteticista, y es lo mismo, mujer o hombre, ¿no? Porque si no sería una cuestión de género, sería exactamente lo mismo. Se entiende que hay un principio que se llama solidaridad familiar, y además este principio de solidaridad familiar, cuando llegamos al final del recorrido, si estamos en el régimen de comunidad de ganancias, dividimos por mitades. Ahora, si yo no quiero dividir por mitades, ¿cómo tengo que hacer? Me tengo que casar bajo el régimen de separación de bienes. Y ustedes son esta generación que tienen que estar debidamente informadas, que a la hora de casarse tienen esta posibilidad, tienen esta opción. ¿Para qué? Para justamente, no tener que distribuir al final del recorrido lo que se gane en un 50 y un 50. Esto es muy personal, ¿no?
Es muy personal porque les decía, hay un refrán español que manifiesta: amor y dinero nunca fueron buenos compañeros. No, el amor y el dinero no son buenos compañeros. A veces resulta odioso hablar de dinero antes de casarnos, a la hora de decir, bueno, che, yo quiero el régimen de separación de bienes. Pero más odioso resulta hablar de dinero cuando ya no hay amor y cuando la pareja está sumamente deteriorada desde el punto de vista vincular, y que entonces esas peleas ya tienen que trasvasan la vida familiar y personal y se van al tribunal. Ahí es lo peor que puede pasar, porque en resumidas cuentas, para saber lo que es tuyo, lo que es mío, lo que era nuestro, lo que era propio, lo que era ganancial, si no nos ponemos de acuerdo y existen dudas, el que va a decidir siempre va a ser la justicia. Y esas decisiones son costosas económicamente. Así que bueno, gente, ya faltan 5 minutos para la 1, los tengo que dejar porque tengo que iniciar otra clase. Les pido disculpas por esta tardanza que, reitero, no obedeció a mi persona, sino a una cuestión del sistema informático del Xiu Guaraní. Nos vemos el martes que viene y intento enviarle en los próximos días a Josefina el link de conexión para la próxima clase y los links para que vean la clase de Derecho de Familia vía Zoom. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, ninguna, gracias, profe. No, gracias a ustedes por haberse conectado y por estar. Hasta luego. Chao. Chao.